con nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, pues Jesús alguna vez dijo que todas las escrituras dan testimonio de él. Ajá. Cuando él dice esto, está diciendo que todas las expresiones que Dios deja en la palabra, en su palabra, todos los aspectos que la Biblia describe son precisamente expresiones, aspectos y realidades de Jesús. Sin embargo, hay algunas realidades bíblicas que son o que tienen una fuerza de atracción más permanente, que nos hacen comprender que hay un escenario que tiene una importancia fundamental para que nosotros podamos entender verdaderamente la Escritura. Hoy vamos a tratar de analizar uno de estos pasajes que nos muestran una realidad que tendría que ser fundamento y base para nosotros. El contexto es, Jesús está predicando 2 años más o menos, los saduceos, los fariseos están hartos. Ya no saben cómo ponerle una trampa a este predicador que está diciendo cosas que nos están tirando nuestro castillo, nuestro imperio. Entonces lo enfrentan y vamos a analizar este pasaje. Vámonos por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 22. Mateo 22, del 34 en adelante. ¿Ya están ahí? Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, es decir, hicieron team back, ¿no? Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Es decir, no le preguntó para aprender, o porque tuviera duda, sino le preguntó para tropezarlo, para hacerlo caer. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo, como a ti mismo. Y después dice, de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Escuchen lo que está diciendo Jesús. ¿Qué dice? Que de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús está diciendo, el amor es la realidad hacia la cual todos los profetas y la ley apuntan. El amor. O sea, no está hablando de un solo aspecto, sino de la sustancia fundamental de todo lo que Dios expresa de sí mismo. Todas las escrituras, la ley y los profetas dan testimonio de Cristo. Ahora vamos al libro de Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 5. (5:14). Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Pablo habla a los hermanos de Corintio, en su primera carta les dice, si no tenemos amor, no somos nada. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida.
Es decir, pero el propósito, la meta de nuestra instrucción, el mandamiento, o sea, la forma en que nosotros entrenamos la naturaleza que nos fue concedida en Cristo, es el amor, nacido de un corazón puro. La naturaleza que portamos, la naturaleza divina de Cristo en nosotros, se expresa en una sustancia llamada amor. Es primordial entender la importancia que tiene este tema ante los ojos de Dios. Esto nos lleva a preguntarnos entonces, ¿qué es el amor? ¿A qué Dios llama amor? Y cuando Dios ama, ¿de qué manera lo hace? Yo estoy seguro que si pregunto ahorita qué es el amor, voy a encontrar diferentes definiciones. Lo que nosotros llamamos amor, ¿es lo mismo que Dios llama amor? Definitivamente no. Lo primero que tenemos que entender es que el hombre natural no conoce el amor de Dios, básicamente porque no conoce a Dios. Hay algo aún más importante. No puede conocer a Dios. Por lo tanto, no puede conocer el ADN, el genoma de Dios. No puede conocer el amor. Ahora, claro que todos los seres humanos tenemos una idea del amor, ¿no? Y definimos el amor de acuerdo con nuestras experiencias. Nos modela la sociedad, la familia, los medios de comunicación, Hollywood. Entonces, creemos entender lo que es el amor. Entonces decimos, bueno, si yo entiendo lo que es el amor y Dios es amor, pues entonces yo sé quién es Dios. Y entonces empiezo a definir a Dios y empiezo a definir el amor. Pero el amor está en un ámbito que desconoce el hombre, porque el hombre no puede percibir las cosas del espíritu, no las puede ver, y el amor es espíritu, es fruto de Cristo. No está en un entorno que el hombre pueda conocer, ¿eh? La mayoría de nosotros tenemos nuestras propias ideas, claro, nuestro concepto de lo que es el amor. Estas ideas nacen, por supuesto, de nuestras experiencias. Pero lo peor de todo es que, por lo general, solemos amar nuestras ideas acerca de lo que es el amor, ¿no? Las defendemos, militamos en ellas, decimos, no, porque amor es tal cosa, o decir y hacer tal otra, ¿no? Tenemos opiniones muy arraigadas, sobre todo porque consideramos que el amor de Dios debe ser algo parecido a lo que nosotros sentimos por nuestros hijos o por nuestra familia. Y decimos cosas como, no, bueno, yo tengo una enorme paciencia, y amor para con todos, pero si tocan a mi familia, los mato, ¿no? Les corto el cuello. Y entonces decimos conocer a un Dios que entregó a su propio Hijo por amor. Es que definitivamente no conocemos, no entendemos lo que Dios llama amor. Ahora, muchos ya hemos encontrado una definición de amor, ¿no? Lo hemos experimentado, lo hemos vivido, lo hemos definido. Imaginamos que el amor de Dios es algo parecido a eso que pensamos, aunque desde nuestra perspectiva decimos, bueno, no, o sea, sí debe ser algo parecido, pero por supuesto, Dios ama mucho más que yo, ¿no? Su amor es mucho más puro, mucho más santo, pero definitivamente por ahí va la cosa, ¿no? Claro, más grande, pero debe amor como yo amo, más o menos, ¿no?
Cuando creo entender lo que siento por mis hijos, creo que Dios ama así a sus hijos. Y lo que Dios está diciendo es, lo que estás entendiendo del amor no es nada más que un verdadero estorbo para conocer el amor. Nuestra razón se interpone entre Dios y nuestro entendimiento de las cosas espirituales, de lo eterno, de su persona. Decimos, yo sé lo que es amar. Entiendo que estoy amando y Dios más o menos debe amar de esta manera. No, no. Hay un amor real que se expresa en una vida real. No es humano. Nosotros fuimos creados para la eternidad. Fuimos creados en Él, por Él y para Él. En una sustancia llamada Cristo, que se expresa en amor. Pero ese amor no es humano, es divino y es eterno. Y para que esto me acontezca, tengo que renunciar a todas mis ideas acerca de lo que el hombre llama amor, para entonces poder ser absorbido por una realidad eterna, Cristo en nosotros, ¿verdad? Y pueda ver con los ojos de Dios. Es decir, ¿alguna vez han considerado que nosotros no vemos por los ojos? Los ojos son ese mecanismo a través de los cuales entra la luz, los colores, las sombras, pero el que ve es la mente, el cerebro. Entonces el cerebro decodifica la luz, pero los ojos no son a través de los cuales vemos. Lo mismo, no oímos por nuestros oídos. Los oídos son un mecanismo que permite llevar el sonido a la mente. La mente decodifica esa voz y comprende y la hace tangible a nuestro entendimiento. Vas por la calle y alguien te grita tu nombre y sabes quién es sin ver, ¿no? Porque tu mente decodifica el timbre, el tono de la persona, pero no es que escuches o no es que estés oyendo por tus oídos. Así, la mente decodifica lo que captan los sentidos. Cuando queremos ver el mundo espiritual, solamente puede ser visto a través de la mente de Cristo. Solo la mente de Cristo puede decodificar y hacer tangible la voz del Padre. Podemos escuchar a Dios solamente a través de Cristo. Y es que no hay excepción. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Él es exactamente la palabra de Dios. Cristo es la palabra. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno dice, Dios me dijo, ¿verdad? Si todas las escrituras dan testimonio de Él, esto quiere decir que la palabra juzga toda experiencia, todo obrar, toda palabra, ¿verdad? Cristo es la palabra. Cristo es todo aquello que Dios llama amor. ¿Me explico? Cuando Dios quiere traer una revelación acerca del amor, las escrituras dicen, Dios es amor. Lo que está diciendo es que los actos que revelan toda su obra, el amor y Dios, son uno mismo, una persona. Dios es amor. No es un hecho, no es un sentimiento, no son acciones. Las acciones dan testimonio, claro, pero no son el amor. Ahora, a la luz del Espíritu, lo primero que vemos es que en casi todos los sentidos,
lo que nosotros creemos entender acerca del amor, mayormente es opuesto a lo que Dios define como amor. ¿Por qué? Bueno, porque el amor humano nace de nuestras carencias, de una necesidad. Y entonces vemos a Dios a través de nuestras necesidades y decimos, Dios es bueno. ¿Nunca escucharon eso? Dios es bueno. ¿Y por qué lo decimos? ¿Cuáles son nuestros testimonios? Bueno, pues Dios me provee, Dios me guía, Dios me sana. Cuando uno dice Dios es bueno, ¿por qué? Bueno, porque me dio una familia, porque me da salud, porque me permite disfrutar de la creación. Y todo eso es muestra de su amor, sin duda. Pero, ¿qué pasa con los ciegos que no pueden ver la creación? ¿Qué pasa con un padre que se muere a los 30 años y deja 4 niños atrás? ¿Qué pasa con esas personas que viven en un país en donde no pueden comer todos los días? Que no tienen agua potable. 733 millones al día de hoy de personas en el mundo no tienen para comer todos los días. ¿Qué pasa con ellos? ¿De qué forma estaría Dios demostrando su amor con ellos? Y es que estamos viendo el amor de Dios a través de nuestras necesidades. Es la percepción del amor humano que no nos permite ver el verdadero amor. El amor para el que fuimos creados. Eso es lo que se nos tiene que revelar. Porque, miren, la iglesia no es una expresión de servicio, ¿eh? No es una expresión de amor humano. La iglesia no está en el mundo para hacer labor social. La iglesia es la expresión de la persona de Cristo, que es por sustancia amor, salvífico. Y todo lo que produce es precisamente la expresión de una nueva creación, un nuevo hombre que es Cristo en nosotros, su iglesia. La expresión de la persona de Cristo. Recuerden, la iglesia no es algo que se parece a Cristo, es Cristo. Claro, entiendo que tenemos naturalezas coexistentes. Entonces, si sabemos que el viejo hombre y el nuevo hombre habitan en nosotros y están en una permanente guerra, lo entendemos. Pero también tenemos que entender que el poder que opera en nosotros es infinitamente mayor. Es el creador de todo lo que existe, el que llama lo que no es como si fuese. Como les dije la semana pasada, ¿recuerdan? Si nosotros entendiéramos la obra de la cruz, tenemos que entender que el diablo a Jesús no le duró un segundo. No estamos entendiendo el poder que opera en nosotros. No es una pelea pareja. El poder que opera en nosotros no es un poder para vencer el pecado. Es el poder que ya venció el pecado. Cuando comprendemos quiénes somos en Cristo, entendemos que somos más que vencedores en aquel que nos amó. Entonces le podemos anunciar al diablo, al pecado y a la carne que ya fueron vencidos, ¿eh? ¿Por qué? Porque anunciamos la victoria de Cristo. Pero cuando la medida de Cristo en nosotros es pequeña, hay mucha carne, entonces siempre va a haber una mezcla de amor humano. Siempre vamos a querer echarle la mano a Dios. Y el amor humano se busca a sí mismo en Dios. Toma de Dios lo que le gusta, fíjense. Y entonces
por esto mismo se convierte en una especie de ídolo, porque los ídolos provienen de nuestra imaginación. Pero Dios no es como nosotros nos imaginamos. Esa imaginación que tenemos no es nada más que un estorbo, que un velo. Y es que toda nuestra carne, como un velo, tiene que ser quitada por la obra de la cruz, para que entonces sí le podamos ver y conocer a un Dios que no está en el disco duro del ser humano. Recuerda lo que dice Carlos siempre, que el ser humano busca a Dios tanto como los ladrones a los ministeriales, ¿no? No, no está en nuestro cerebro el concepto siquiera de Dios. No lo podemos imaginar. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede ver las cosas del Espíritu. No conocemos a Dios. Y Dios es todo lo que el hombre no vio, ni oyó, ni ha subido en corazón de hombre. No está en nuestro disco duro. Por eso, en general, cuando vemos la expresión de un evangelio pervertido, vamos a escuchar a un evangelio del cual han sacado la cruz. Y entonces encontramos las doctrinas de la prosperidad, vente a la unción, y aparece un Dios que se expresa de la manera en que a ti te gusta, haciendo lo que a ti te gustaría que hiciera Dios. Que vino aquello que tú no puedes obtener por tus propios medios. Salud, dinero y amor. Tequila, tacos, no sé. Todo lo que nos gusta. Y Dios dice a través de Juan, tengan cuidado con lo que aman. Ahora vamos a leerlo. Capítulo 3 del Evangelio de Juan, por favor. Versículo 19. Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Uno se pregunta, ¿qué son las tinieblas? Bueno, todo lo que no es luz. ¿Qué quiere decir? Es todo lo que no es Cristo. Está en nosotros, ¿eh? El viejo hombre. Las tinieblas están en nosotros. Crece la carne y crecen las tinieblas. Y entonces empezamos a amar lo que Dios no ama. Y empezamos a llamar amor lo que Dios no llama amor. Y peor, te quejas. Y dices, aquí no hay amor. Le dices a tu esposo, es que no me amas. O piensas, no, es que no hay amor entre hermanos, ¿no? En términos generales, el amor humano es una experiencia emocional que siempre va a estar vinculada con lo que consideras que te hace bien, simplemente porque tú crees que esto me hace bien, esto tiene que ser bueno y por lo tanto esto tiene que ser amor. Entonces pensamos que si actuamos de esa manera con los demás, estamos haciendo algo bueno. Y que puede pasar por amor, pero nada tiene que ver con lo que Dios llama amor. Por supuesto, todo o algo de todo esto que hacemos, la misericordia de Dios lo considera. Sí, pero no es el amor de Dios. Ahora, ¿se las pongo más difícil? Diría el Gorni, ¿ya los deprimí? Cuando en las Escrituras encontramos que Dios es amor, y vemos, por ejemplo, a Dios largando a Adán y a Eva del paraíso,
expulsándolos de su presencia. Cuando vemos a Dios rechazando a Caín, a Ismael, a Esaú, cualquier persona pensando con la mente natural, pues diría, ¿dónde está tu Dios de amor? ¿No les han dicho alguna vez, ay, tu Dios, el asesino que mandó matar a los niños? Pues claro, esa es la mente natural. Y es que no tenemos idea de lo que es el amor de Dios. En una oportunidad Jesús estaba en la ciudad de Capernaum, en la casa de Pedro. Y entonces había hecho varios milagros ya, y después de que sanó a la suegra de Pedro, recuerdan, de una fiebre muy, muy grande, a la caída del sol, abren la puerta a los discípulos y encuentran una multitud. Y entonces el Señor comenzó a sanar, comenzó a hacer milagros, a expulsar demonios, hasta largas, largas, largas horas. O sea, se imaginan hasta el último, ¿no? Hasta el último de esas personas. Al otro día, antes de que amaneciera, Jesús, todavía oscuro, se va a hablar con el Padre, y después de unas horas los discípulos lo encuentran y le dicen, Señor, hay una multitud esperando que los sanes, que les hagas bien, que les hagas un milagro, que les eches fuera demonios. Y el Señor dice, no. ¿Cómo? ¿Cómo no? Yo, créanme, cuando leí esto, dije, algo estoy comenzando a ver. No puedo imaginarme a alguien que dice que es amor, diciéndole no a las necesidades de las personas. Y el Señor dice, no, porque hay que pasar a la otra ciudad. Para eso vine. Dice un predicador que los hijos de Dios no estamos consagrados ni siquiera a la vida cristiana, sino a la voluntad del Padre. Para eso vine, dice Jesús. Y entonces me di cuenta de que las necesidades no estaban en la agenda de Dios. Y que la voluntad del Padre es precisamente Cristo. El Padre no estaba en la agenda de Jesús, ¿eh? Jesús estaba en la agenda del Padre. Él no hacía otra cosa que no fuera su voluntad. Estamos consagrados a una vida, a un amor que debe ser conocido. Me di cuenta que la presión de la gente no estresaba a Jesús, que Él estaba establecido en una sustancia llamada amor, vida, verdad, y caminaba conforme al propósito por el cual el Padre lo había enviado. Claro, para expresar el mayor amor jamás conocido. Entonces Dios no le tuvo amor a él. Perdóname. Jesús, ¿por qué lo crucificaron? ¿Por qué al final dice que lo abandonaron? ¿Por qué es amor? Sí, porque, o sea, Dios es amor. Ajá, estamos viendo esto, pero también es justicia. Y la palabra dice que el pecado tiene que tener una paga. Entonces, Dios ama a su Hijo y Dios siempre ha estado con el Hijo. Ajá, pero también ama su creación. Y entonces, en ese amor, que es lo que vamos a ver en un momento más, decide hacer una entrega. O sea, Cristo no fue mandado por el Padre, sino Jesús acepta voluntariamente, sin presión, por decirlo así, la responsabilidad que tiene. Entonces, Dios le dice a Jesús, si los amas, tienes que morir por ellos, porque de otra forma ellos van a morir por su pecado. ¿Los amas? Sí. Pues eso es lo que tienes. Pero nosotros fuimos. Ajá, porque acuérdate que la justicia, la definición de justicia que a mí me gusta más es darle a cada quien lo que merece.
Y era o su hijo o éramos nosotros. No acepta el amor del padre al hijo. O sea, tú dices que no lo ama porque lo... Ajá. Recuerda que la sustancia de Dios es la misma. O sea, nosotros lo entendemos en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es Dios mismo que se está entregando. Pero nosotros no podemos ver a Dios, entonces lo que vemos es la manifestación humana de Dios. O sea, no es que Dios haya mandado a otra persona, bueno, o sea, yo estoy acá y tú te vas, no. O sea, es Dios mismo, en esa unidad, representada en tres personas, Dios mismo fue el que se entregó. ¿Sí? Y bueno, un amor así, que no está, que no tiene cuidado de las necesidades, pues a nosotros no nos llenaría, ¿no? No cubriría nuestras expectativas. No parecería práctico, ¿no? Hasta que uno le conoce. Veo a Jesús en el Nuevo Testamento llamando a los escribas y fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Y pienso, esa es la expresión de un Dios de amor. El amor de Dios es infinitamente más real de lo que jamás el hombre haya podido imaginar. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es, entonces, ¿por qué todas las ideas, todas las presuposiciones que tenemos de nosotros, que tenemos nosotros acerca del amor, son erróneas? ¿Por qué? Bueno, porque provienen de nosotros, provienen de nuestra imaginación. Entonces, en lugar de permitir que Dios sea nuestra realidad, nosotros percibimos a Dios a través de nuestra realidad. Y si hay una tragedia en la iglesia hoy, es precisamente esta. No conocerle, no verle, no experimentar su persona, que es todo lo que Dios nos dio a través de su Hijo. Lo que Dios dice es que el amor es parte de la naturaleza divina. Claro, es un atributo de Cristo, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Sí? Claro, el amor es una persona. Para Dios, el amor tiene una sola palabra: Cristo. La mayoría de nosotros nos vinculamos al testimonio de ese amor. Al testimonio. Y entonces decimos, Dios es bueno porque me provee, porque me da, porque hace tal o cual cosa. Pero eso es lo que hace, no lo que Él es. Por supuesto, todo lo que Él es, en definitiva, produce todo lo que Él hace. Pero, pongan atención, conocer el amor no es conocer el testimonio. ¿Me explico? Yo soy una persona y puedo decir muchas palabras, puedo producir muchos hechos, pero ni mis hechos ni mis palabras son yo. Y el amor no es una acción, el amor es una persona, que produce acciones. La sustancia de la iglesia es Cristo, es el amor. Y para entender eso necesitamos conocerlo. La naturaleza de Dios o la naturaleza del amor de Dios es darse a sí mismo. Ahí está, quería llegar aquí. La naturaleza del amor de Dios es darse a sí mismo, es entregarse y compartir todo lo que Él es. Cuando hablamos de amor y cuando hablamos de gracia, es Dios dándose por completo a sí mismo mediante su Hijo. Lo que te decía, o sea, no podemos separarlo. O sea, Dios se dio a nosotros a través de su Hijo y ese era el precio. Pero Dios nos amó.
No, el amor de Dios no es Él haciendo cosas por nosotros. No, no. Es Él mismo dándose a nosotros para que nosotros seamos parte de todo lo que Él es. Y no vamos a poder conocer el amor si no entendemos que es compartir su misma vida. Juan 3:16, tan conocido, ¿qué dice? Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. ¿Ven? La naturaleza del amor de Dios es, sí, darse. Gálatas 2:20, a ver. ¿Verdad? Búsquenlo, búsquenlo. Sí. Gálatas 2:20. Es que fue separado, ¿no? De su padre, ¿no? Sí. Tuvo la separación de él, y fue orando con todo lo que estaba dando, con lo que tenía, que también fue ayudado, también. Sí. Tenía la misma carne, el mismo corazón, efectivamente. Se separó de su padre, ¿no? Efectivamente. O sea, digamos, el temor de Jesús cuando le está diciendo, porque le dice así, papá, o sea, le dice, Abba, por favor, si puede pasar de mí esta copa, que pase, ¿no? O sea, lo que le está diciendo es, papá, por favor, no quiero. Pero no era tanto por el suplicio que iba a sufrir físicamente, que sí, o sea, ya lo saben, una crucifixión es algo espantoso, ¿no? Sino por lo que tú precisamente mencionas, la separación que iba a tener por primera vez y única vez, Cristo del Padre. Porque tenía que sufrir ese castigo que nosotros merecemos en una naturaleza perfecta y completamente humana. Y eso era lo que le estaba abrumando, por eso sudó sangre, por eso le decía, por favor. Sí, muy bien. ¿Ya están ahí, Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Y qué hizo? Se entregó a sí mismo por mí. Sí, otra vez, se entregó. Efesios 2, a ver, por favor. Efesios 2. Cuatro y 5. Exacto, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ahí está, aún estando con nosotros muertos en pecado, o sea, ya estábamos desahuciados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Otra vez, nos dio. A ver, ahí adelantito, Efesios 5, versículo 2. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Primera de Juan, capítulo 4. Denle vuelta a la derecha, diría aquel. Capítulo 4, versículo 9. ¿Ya están ahí? 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió su Hijo unigénito al mundo, ¿para qué? Para que vivamos por Él. Ya no vivo yo, vive Cristo. Cristo es nuestra vida. En eso consiste el amor de Dios. El amor de Dios se expresa en Dios dándonos una participación plena de su vida. Nos hace uno con Él, uno con su Hijo. En todo lo que Él es expresado mediante su Hijo en nosotros.
Entonces nos hace partícipes de su gloria, partícipes de su reino, partícipes de la plenitud de vida y de la plenitud del gozo, del reposo eterno, de lo que el hombre natural no conoce. La pregunta es, ¿todo? Sí. Sí, todo. Ahora, ¿cómo experimentaba Jesús el amor del Padre? A ver, Evangelio de Juan, capítulo 3, por favor. Juan 3:35. El Padre, Juan 3:35. El Padre ama al Hijo. Y fíjense, y todas las cosas ha entregado en su mano. Juan 5:20. Porque el Padre, ¿qué? Sí, ama al Hijo. Y otra vez, y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, otra vez, y que había salido de Dios y a Dios iba. Mateo 11:27, por favor, Mateo 11:27. Está hablando Jesús y dice, todas las cosas, 11:27. Mateo 11, versículo 27. Sí. Perfecto. Está hablando Jesús y dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Pongan atención en este versículo porque lo vamos a analizar más. Sino el Hijo, y aquel a quien Hijo lo quiera revelar. Último, Juan 16:15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Otra vez, todo. Por eso dije que tomara de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿de qué manera Jesús experimentaba el amor del Padre? Al compartir la misma vida y todo lo que el Padre es en él. De tal manera que Jesús decía, si me viste a mí, ¿qué? Sí, viste al Padre. Así es exactamente como experimentamos el amor de Dios. Dios se dio a sí mismo mediante su Hijo. Es un solo amor. Y cuando Cristo es visto, cuando Cristo es manifestado, expresa todo lo que Dios es en nosotros mediante su Hijo. Y no hay otra forma para que nosotros podamos decir, conocemos el amor de Dios. Esto quiere decir que la medida en que conocemos a Cristo es la medida en que conocemos el amor de Dios. Juan 17:26. Ahí adelantito, Juan 17:26. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, está diciendo Jesús, esté en ellos y yo en ellos. ¿Quién nos ha dado a conocer el amor del Padre? Cristo en nosotros, sí. Él es todo
del Padre. Él es todo lo que Dios ama, lo único que glorifica. Él es todo lo que Dios llama amor. Para que el amor con que me amaste, le dice al Padre, esté en ellos y yo en ellos. No son expresiones, ¿eh? No son sentimientos, es Cristo. El amor de Dios es una persona, es Cristo. Para poder amarnos, primero Dios nos coloca en su Hijo. Y después, entonces, nos da su Espíritu para que nos revele, para que podamos entender el amor que está en su Hijo y todo lo concedido en Él. Esa es la forma en la que Dios ama. ¿Cuándo crece el amor? Bueno, cuando crece Cristo en nosotros. Cuando hay un mayor conocimiento de todo lo concedido por Dios en su propio Hijo. ¿Lo pueden ver? El amor de Dios es su Hijo, es Cristo. Cuando conocemos el amor de Dios, cuando conocemos a Cristo, entonces entendemos el amor de Dios. Mayor medida de conocimiento, mayor expresión y manifestación de lo único que Dios llama amor, porque el tamaño de nuestra fe es directamente proporcional al conocimiento que tenemos del objeto de esa fe. ¿Me explico? Yo no puedo hablar de satélites artificiales de la NASA si no tengo idea de qué son. Ajá. O sea, si no podemos entender, no podemos hablar de un Dios que no conocemos. Necesitamos tener ese conocimiento para que entonces nuestra fe crezca. Porque el oír es por la palabra, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra. Claro. No es lo mismo relacionarse con una sombra o con un testimonio que con el amor. Todo lo que Dios ha hecho a lo largo de toda la historia en la humanidad ha sido un testimonio de sí mismo. Entonces, todas las sombras, todas las figuras, todos los tipos son testimonio del amor de Dios, pero no son Dios. A veces nos relacionamos con el testimonio en lugar de relacionarnos con Dios. Es como si alguien me escuchara hablar y dijera, yo conozco a Genaro. Pues no es correcto, ¿no? Porque lo que yo digo da testimonio de mí, pero no soy yo. Por ejemplo, un gran chef que crea platillos y es muy famoso. O sea, las personas pueden probar esas recetas deliciosas, pero sus platillos no son él. Es decir, lo que yo hago da testimonio de mí, pero no es mi persona. Y el amor de Dios consiste en que Él se dio a sí mismo, nos hizo parte de Él para que seamos uno. Esto es lo único que Dios llama a conocer, hacerse uno con Él. Ese es el regalo, la dádiva de Dios en Cristo Jesús, lo único que Dios llama evangelio. Entonces, ahora que sabemos que el amor de Dios no puede ser hallado en nuestro ámbito natural, nos damos cuenta de que solo puede ser hallado en Cristo y como la persona de Cristo. Bueno, ya lo sabemos, pero oye, Genaro, ¿y cómo le conocemos? Bueno, el punto es que la sustancia, el amor de Dios en la vida de los hijos de Dios, nos alcanza a través de la cruz. No hay otro modo. Yo no le puedo conocer a menos que esté cruz.
Porque para Dios el hombre es enemistad, es oscuridad, es muerte, es pecado. Dios quitó todo lo que era muerte para conducirnos a una nueva creación que es vida, vida abundante, vida eterna, vida divina en Cristo Jesús. O sea que la manera de amarnos para Dios es tener que morir. Nicodemo, ¿recuerdan? Diciendo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Cuál es el precio que tengo que pagar para obtener la salvación? Bueno, tienes que morir. Porque si no mueres, no puedes nacer de nuevo. Y si no naces de nuevo, no puedes ver. ¿Qué es lo que no puedes ver? A Cristo. No puedes ver el amor, no puedes ver la vida, no puedes ver la verdad, no puedes ver el reino de Dios. Dios nos ama a través de la cruz. Sí. Uno puede decir entonces, ¿y cómo Dios nos amó? Matándonos. Así es, con el fin de darnos su vida mediante su Hijo. No sé si ahora te quede claro el término de nacer de nuevo. Es para nosotros fundamental poder entender definitivamente que Dios no podía amarnos sin salvarnos de la muerte. Lo que ocurre es que la muerte es lo que nosotros éramos sin Cristo. El pecado no es lo que el hombre hace. El pecado es lo que el hombre es sin Cristo. No hay diferencia entre el pecado y el pecador. Son una misma cosa. Dios tuvo que acabar con esa creación y trasladarnos a una nueva creación. Y a menos que sigamos amando algo que está en nuestra antigua creación, si eso ocurre, nunca vamos a poder conocer todo lo que esté en la nueva creación. Y esa es la razón por la cual hay mucha gente que tropieza 1,000,000 de veces con la misma piedra. Ya me da vergüenza pedirle perdón a Dios por esto. Es que ya no puedo cambiar a mi esposo. No sé qué hacer con mis hijos. Claro, porque no podemos ver todo resuelto en Él. Porque no comprendemos lo que Dios llama vida, lo que Dios llama amor. Porque no comprendemos cómo poder estar en un perfecto reposo, aún en medio de todas las circunstancias adversas que nos rodean, en medio de las pruebas, de las guerras, de las dificultades, de las necesidades. Si nuestra paz se ve afectada por nuestras circunstancias, porque si tienes trabajo, porque si tienes salud, no es una paz que venga de Cristo. Y claro, porque el Evangelio no es para eso, En definitiva, sí trae esta añadidura. Tenemos este cuidado. Pero eso no es el Evangelio. Es solo el testimonio del Evangelio habitando en nosotros. Dios nos conduce a una nueva creación, donde no hay necesidades. No te esperes al cielo. Esta nueva creación es hoy. Dice Pablo que la vida eterna es algo que ya tenemos el día que entregamos nuestra vida a Cristo. Bueno, eso es ser bautizado, ¿no? Sí. Ahí comienza todo. Ahí comienza todo. Aunque no es un requisito, pero sí, efectivamente. Una nueva vida. Sí, así es. Muy bien. Sí, No estamos pudiendo ver la realidad para la cual fuimos creados. La vida real, Cristo. Mucha gente dice, Dios me ama tal como soy. Es precisamente lo que Dios vino a matar. No nos aceptó como somos, nos acepta en el amado, nos hizo aceptos en Cristo. Dios solo acepta a su propio Hijo. Cuando nos colocó en el Hijo, solo entonces nos pudo aceptar. Ya vamos a terminar. Vámonos al libro de Efesios, por favor. Efesios capítulo 1.
Efesios 1, versículos 5 y 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por eso dice Jesús, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. La única forma de llegar a Él es el Hijo. ¿Recuerdan la expresión del profeta Malaquías? Allí en el capítulo 1. Vámonos a Malaquías, por favor. Híjole. Malaquías 1. Es el último libro antes del Nuevo Testamento. Antes de Mateo. ¿Ya estamos ahí? 1:1. Dice, profecía de la palabra del Señor contra Israel, por medio de Malaquías. Ahí está su profeta. Dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Ellos tienen sus propias ideas acerca del amor. Para ellos no es suficiente, no es práctico, no lo experimentan, no lo perciben, simplemente no lo pueden ver. ¿En qué nos has amado? Y el Señor dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Digo, estoy seguro que muchos de ustedes ya han logrado descifrar este pasaje de Esaú y de Jacob, pero voy a hacer un resumen muy breve. Dice, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Cuando comprendemos que todas las escrituras dan testimonio de Cristo, podemos entender con completa claridad, y no solamente porque lo imaginamos, sino porque lo explica la Escritura, que Esaú es el primer hombre, es Adán, es la carne, es la muerte, es la oscuridad. No está hablando de dos personas, no está hablando de dos individuos, está hablando de dos creaciones. Amé a Jacob, está diciendo, yo amé a mi hijo Cristo. Yo amo todo y apruebo todo lo que está en la segunda creación, en el segundo hombre, en el postrer Adán. Cristo es mi hijo, Él es todo lo que yo amo, Él es todo lo que me glorifica. Para ir cerrando, cuando leemos las Escrituras, tenemos que poder diferenciar entre lo que es la palabra y las palabras. Entendemos por revelación divina que la palabra es Cristo, ¿sí? La palabra, el verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Y le vimos, dice Juan, Cristo es la palabra. Ahora, Cristo, la palabra, expresó infinita cantidad de palabras, pero sus palabras no son la palabra. ¿Me explico? A lo largo de mi vida, yo voy a decir millones de palabras, pero lo que yo diga no soy yo. Otra vez, da testimonio de mí. Quiere decir que todas las palabras que expresa Cristo dan testimonio de Él, pero no son Él. Cuando le pides a Dios que te diga acerca de todo lo que Él sabe sobre la gracia, te entrega un sobre. Tú lo abres y ¿qué dice? Cristo. Dios revela una sola palabra, la palabra de Dios, Cristo. Cuando le pides a Dios que te diga todo lo que sabe acerca del amor, te entrega un sobre. Tú lo abres y ¿qué lees? Cristo. Sí. De Cristo salen muchas palabras, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, salvación, revelación, justicia, verdad. Sí. Todo eso es la expresión de sí mismo. Cuando las personas leen esto, se quieren vincular al testimonio, pero no quieren conocerle a Él. Porque el testimonio es maravilloso, ¿no?
Y probablemente es mucho mejor que lo que estamos experimentando en nuestra vida, claro. Recupero mi matrimonio, me salgo de alguna adicción, me sano de una enfermedad. Ahora tengo un grupo de personas que me ama, que me abriga, por algo como una familia. Y digo, entonces, estoy experimentando esta vida y por lo tanto estoy experimentando el amor. No, te estás vinculando al testimonio solamente. Para conocer a esa persona hay que nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no lo puede ver, no lo puede conocer. Casi el 65% de las personas que se dicen creyentes no se congregan. La semana pasada me estaban platicando que esta célula antes de pandemia tenían que abrir el zaguán porque estaba a reventar. ¿Por qué? Bueno, porque no tuvieron evidencia. No, yo le conocí. No entendiste. Mira, si estoy hablando contigo y me estás viendo, te hago esta pregunta. ¿Crees que existo? Pues claro, me estás viendo. ¿En qué momento de tu vida, podrías decir, no creo que exista? Si me viste. Si alguien cree que yo no exista, es porque nunca tuvo evidencia. No me vio, a lo mejor le contaron. El Evangelio es vida orgánica, vida orgánica. Por eso siempre está hablando de ser niños espirituales, ser maduros, de la semilla, del fruto, del que crece. O sea, él está hablando de vida orgánica. Cuando esa vida fue implantada, se ve y da fruto. Ahora, si me estás viendo y no crees que existo, pues tu lugar es una institución mental, ¿no? Los apóstoles decían, no podemos negar lo que hemos visto y oído. Y es de lo que hablamos. En la segunda carta de Pedro está hablando a los hermanos en la dispersión, estos judíos que están siendo perseguidos. Escuchen lo que les dice. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Saben qué está diciendo? Que esto es un proceso. Todavía hay oscuridad en ustedes. ¿En quién? Sí, en los hermanos. Sí, hay oscuridad, pero mantengan la antorcha encendida hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Se los leo, no lo busquen. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Queremos hablar de amor? ¿Queremos conocer el amor? ¿Queremos expresar, manifestar el amor de Dios? Es una persona. Cuando expresas Cristo, expresas lo que Dios llama amor. Y esto es revelación. Revelación no es cuando alguien dice algo que yo no sabía. No. Revelación es verle, ver a Cristo. Entonces hoy tomamos una decisión. No vamos a buscar el amor de Dios en el mundo, en nuestras circunstancias, en nuestras apreciaciones de la vida, en la provisión de Dios, porque eso no es precisamente el amor de Dios. No está en nuestra emoción. Nunca vamos a estar arraigados y cimentados en amor a menos que Cristo sea formado en nosotros.
Por último, vamos a 1 de Juan, por favor, capítulo 4. Amados, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Quién conoce? El que es nacido de Dios. Entiendan lo que estamos leyendo, por favor. No está diciendo que si yo amo a mi manera, conozco a Dios, que es lo que la mayoría de las personas piensa. Está diciendo que si yo conozco a Dios, entonces puedo conocer el amor de Dios. Y el versículo 8, el que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Que Dios lo logre en nosotros, ¿eh? Es una lucha permanente. Para esto nos dio Dios una cruz y sigue estando ahí. Tenemos que tomarla cada día y apropiarla. Bueno, vamos a orar, por favor. Señor, cuántas gracias nuevamente te damos. Ayúdanos, por favor, a entender el amor que viene de ti, el amor que es tu Hijo Jesucristo. Permítenos apropiar, Dios, este espíritu para que podamos en nuestra vida, Señor, pues tener ese testimonio para ti, para nosotros, para los demás, pero sobre todo, Dios, para tu gloria. Por favor, guarda a todos los que estamos aquí, ayúdanos a regresar con bien a la casa, Señor. Pues te pido, Señor, que esta célula siga en crecimiento, Señor, que sea restaurada y que tú pongas en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, este deseo firme de conocerte, de saber más de ti. Todo esto te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.